Bueno, vamos a iniciar con el método paso a paso. Este método se divide en dos, paso a paso máximo y paso a paso mínimo. En este caso vamos a trabajar el paso a paso máximo. Entonces vamos a iniciar acá, vamos a agregar una secuencia con la que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer a través de mapa de bits de Festo. Le damos doble clic en donde dice ruta del archivo, seleccionamos y buscamos. En este caso yo tengo unos ejemplos por acá guardados. Entonces vamos a buscarlos directamente. Vamos a empezar con una inicial, una básica, que es esta que está acá. Tenemos una secuencia de dos cilindros con cuatro movimientos: A más, B menos, A menos. Es decir, se extiende el cilindro A, se extiende el cilindro B, se retrae el cilindro B y posteriormente se retrae el cilindro A. Entonces, con esta secuencia iniciamos nuestro método paso a paso máximo. El método paso a paso máximo me establece que la cantidad de movimientos que yo tenga va a ser igual a un grupo. Es decir, aquí podemos tener, aquí como vemos tenemos cuatro movimientos, entonces cada movimiento va a ser un grupo. Solamente voy a tener señales externas, es decir, acá abajo, ustedes pueden observar, estas señales externas pues obedecen al orden de los finales de carrera que utilicemos. En este caso pueden ser para neumática, entonces vamos a utilizar válvulas 3-2 con accionamiento por rodillo, pero si estamos hablando de electroneumática, por ejemplo, vamos a utilizar cualquier tipo de sensor que necesitemos. En este caso, pues bueno, vamos a hacer esta secuencia, vamos a resolverla por método paso a paso máximo. Entonces lo primero que necesitamos, pues uno, es abrir acá nuestro elemento de alimentación, nuestra fuente de aire comprimido, nuestro compresor, depósito, unidad de mantenimiento, ¿sí? Vamos a conectarlas, es lo primordial, fuente de aire comprimido. Vamos a utilizar una válvula de seguridad. Acá válvulas de vías configurables. Yo acostumbro usar mucho la de 3 vías, 2 posiciones, pero pueden utilizar la de 2 vías, 2 posiciones, no hay problema. Yo utilizo una 3-2 como válvula de seguridad o como una especie de paro de emergencia. No olviden poner los escapes. Esta es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, monoestable, con accionamiento mecánico con enclavamiento y retorno por muelle, ¿sí? Retroceso por resorte. Entonces aquí la tenemos y este es como nuestro esquema principal. Lo voy a dejar por acá abajo. Posteriormente, ¿qué necesitamos? Pues mirar cuántos cilindros vamos a tener. Pues en este caso vamos a tener dos. Tenemos el cilindro A, cilindro B. Y pues vamos a hacer un accionamiento indirecto a partir de válvulas 5-2 biestables. Estas válvulas 5-2, aquí yo las voy a alimentar directamente desde el punto de aire a presión. Para amenizar un poco para no tener tantas mangueras pues cruzándose en el esquema. Entonces le pongo punto de aire a presión acá, fuente de alimentación aquí. Le quito la detección porque no estoy trabajando sensores magnéticos y le voy a quitar la amortiguación. En este caso pues vamos a marcarlo, es el cilindro A. Sacamos un texto en la parte de otros, se encuentra el texto, y vamos a marcarlo. Asimismo voy a sacar de una vez el diagrama de estado o diagrama espacio-fase y simplemente copio y pego y ya tengo mis dos cilindros A y B. Debemos sacar los finales de carrera. En este caso vamos a irnos dándole doble clic al cilindro, etiquetas de accionamiento. Entonces bajo norma Festo pues viene 1V2, 2V1, posición 0, 1V2 y 1V1, perdón, 1V1, bajo norma Festo, ¿sí? Pues vienen las posiciones 0, 0, 100, 100, 100, 100 porque es el largo del vástago del cilindro, ¿sí? Entonces son como una especie de coordenada donde me dice, vea, yo voy a estar ubicado acá. ¿Listo? Aquí viene el 2V1 y el 2V2. De igual manera 0, 0 y 100, 100. Esos, para representarlos en el esquema neumático, van a ser válvulas 3-2. Entonces en este caso puedo copiar esta que ya la tengo casi toda configurada y le cambio el accionamiento. Este lo dejo vacío y en mecánico le pongo accionamiento mecánico por rodillo. Entonces necesito 4 porque son 4 los sensores que voy a utilizar, ¿sí? Dos acá, acá y me falta uno más. Son 4 los sensores que voy a utilizar.
Entonces vienen específicamente el mismo orden: 1B1, 1B2, 2B1 y 2B2. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestros finales de carrera. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos nuestro 1S1, ¿sí? Que sería como nuestro start. Para este caso va a ser una válvula de trepilla de 2 posiciones, monoestable, con accionamiento por pulsador y retorno por muelle. Va a ser normalmente cerrada. Todas estas válvulas son normalmente cerradas. Bueno, para el método paso a paso que me establece, primero pues debemos organizar las secuencias de modo pues de que cada movimiento es un grupo. Segundo, vamos a utilizar válvulas 3.2 biestables con accionamiento y retroceso neumático, en este caso la estoy configurando, para indicar los grupos, ¿sí? Y va a ver la cantidad, ¿sí? La cantidad de válvulas, tantos grupos yo tenga. Entonces en este caso tenemos 4 grupos, entonces voy a tener 4 válvulas. Ustedes van a ver que va a suceder algo acá, y es algo que se conoce como paradoja, ¿sí? Y es que el método paso a paso, bien sea el máximo o el mínimo, se establece o indica que un grupo es activado por el anterior y desactivado por el siguiente. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Vámonos acá a la parte de sensores e instrumentos de medida. Podemos sacar un indicador de presión. Vamos a girarlos y vamos a seleccionar nuestras líneas, que en este caso pues serían los mismos grupos, pero por el método se establece como líneas. Entonces, línea 1, línea 2, y tenemos 4 líneas. Listo. Entonces vamos a nombrarlas tal cual como viene específicamente, pues entonces en este caso sería la línea 1, en este caso sería la línea 2, la línea 2, línea 3 y línea 4. Listo. Aquí tenemos nuestras líneas, que son como nuestros grupos, ¿sí? Que son las que las válvulas directamente van a alimentar. ¿Qué sucede? Aquí vamos a ver la paradoja, y es: la alimentación de estas válvulas viene directamente desde el punto de presión, la alimentación que va internamente por las vías. Pero ¿qué va a suceder? Vamos a tener lo que les decía, una paradoja, y es que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de tener 2 grupos o más, si yo digo que, por ejemplo, el grupo, este va a ser mi grupo 1, este el 2, 3 y 4. Entonces cada uno va a alimentar individualmente su grupo. El grupo 1 alimenta, la válvula 1 alimenta la línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4 respectivamente. Pero ¿qué sucede? Si el método paso a paso, bien sea máximo o mínimo, establece que el grupo anterior, es decir, en este caso el grupo anterior al 1 es el 4, es el que le permite la habilitación, es decir, le cambia esta posición A, cambia a esta posición A para que se pueda activar, ¿sí? Este grupo anterior es el que le permite la alimentación a este primer grupo. El segundo grupo, ¿sí? El grupo posterior o el grupo siguiente del grupo actual, es decir, estamos en el grupo 1, el grupo siguiente sería el grupo 2, ¿sí? Es el que le da la desactivación al grupo anterior. Entonces, en este caso, el anterior del 2 es el 1, el siguiente del 1, el siguiente del 2 es el 3, ¿sí? Sucesivamente, del 3 es el 2, el 4, y del 4, el anterior es el 3, y el siguiente sería el 1. Pero, ¿qué sucede? Pónganle cuidado. Resulta que aquí se va a dar el caso en donde el grupo que activa y el que desactiva va a generar una contrapresión. Miremoslo acá, probémoslo aquí rápidamente. Vamos a alimentar acá. Aquí me dice que hay conexiones abiertas, no hay problema. Yo le permito el paso, ¿sí? Y por ejemplo, el último grupo, una de las condiciones es que el último grupo debe iniciar energizado. Entonces, esto es una válvula biestable con accionamiento, ¿sí? Por presión pilotada. Aquí en FlexSim me permite hacer esto, pero físicamente no lo hace. Pero vean,
miren lo que genera, miren lo que genera estas contrapresiones. Para que el sistema no trabaje de esta manera, hay algo que se conoce como ajuste y reset. Miren todo el descontrol que me genera el proceso, entonces no sería eficiente. Entonces, para que no se genere esto, hay algo que se conoce como ajuste y reset, que son como los parámetros que debe tener el método del paso a paso, ¿sí? Y se hace con válvulas de simultaneidad y con válvulas selectoras, es decir, con válvulas de función lógica AND y con válvulas de función lógica OR. Entonces vamos a establecerlas. Voy a quitar estas válvulas de acá, bueno, las voy a dejar y vámonos por este tipo de válvulas. Entonces válvulas de cierre y control de caudal, y saco una válvula selectora y una válvula de simultaneidad. Esta es la que me representa la función lógica I o AND, y esta es la que me representa la función lógica O u OR. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarlas. ¿El ajuste de qué se trata? El ajuste, que es con la válvula de simultaneidad, se trata de que valido que el grupo anterior será el que me le dé como el aval, o que permita que el grupo anterior me le esté entregando la señal al grupo siguiente para que se pueda activar. ¿Sí? En este caso pues la tenemos de esta forma. En este caso aquí nuestro circuito se va a extender, y yo debo poner las válvulas a todas, debo ponerles esta válvula de simultaneidad, a excepción del último grupo, que lo voy a dejar de último para hacer una explicación allí. Entonces viene acá, ya tengo mis válvulas de ajuste. Entonces, ¿qué digo yo? Para que pueda para que pueda permitirse el paso de la señal hacia la posición A de esta válvula del primer grupo, pues debe haber señal del grupo anterior, y por este lado, por esta otra vía 1 de la válvula de simultaneidad, debe estar la señal de la activación del grupo como tal. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuál es la señal de activación de grupo? Según nuestra secuencia tenemos que son dos válvulas, una 3.2 que me representa el 1S1 y otra 3.2 con accionamiento por rodillo que me representa el 1B1, porque es la última señal que está trabajando en el último grupo, y esta me puede servir para validar que ya terminó la secuencia y volver a iniciar el proceso. Entonces voy a traerme la 1S1, que sería esta que está acá, voy a ponerle una etiqueta, esta que está aquí, la 1S1 con un texto, y me voy a traer la 1B1. Entonces la pongo acá en simultáneo y la pongo aquí en simultáneo, en serie. ¿Listo? Y aquí puedo tomar ya la alimentación. La alimentación de estas válvulas se toma directamente desde el punto de conexión a presión, en este caso desde acá. Listo, entonces aquí yo ya puedo validar, por ejemplo, que el último grupo me entregue presión. Entonces, si el último grupo, un ejemplo, inicia energizado, ¿sí? Aquí estoy teniendo la presión del último grupo, pero aquí, aunque está activo el 1B1, ¿sí? No he activado el 1S1, que son las dos condiciones de acá para que salga el cilindro A, que todavía no he conectado. Entonces aquí simplemente, si yo valido estas dos, tengo paso de señal y se me alimenta el grupo 1. ¿Por qué sigue alimentado el grupo 6? Porque no he terminado de condicionar las señales para que se active y se desactive. Vamos a terminar las condiciones de señales entonces, según el parámetro del ajuste. Entonces, este ajuste viene del grupo anterior, entonces el anterior al 2 es el 1 y el anterior al 3 es el 2. Estos son conductos de control porque recibe señales específicamente para su control, no es una señal de alimentación como por ejemplo esta de acá, me alimenta internamente las vías de la válvula. Entonces yo aquí ya puedo trabajar esta parte. Simplemente esta condición de reset la voy a dejar para lo último, para explicarlo. Entonces en este caso vuelve y juega, pongo acá mi condición de ajuste, el grupo anterior es el 3 y aquí el conducto principal, el conducto de control. Listo. Entonces ahora sí podemos empezar a conectar
directamente las desactivaciones de los grupos. Me la desactiva el grupo siguiente. Entonces el siguiente al 1 es el 2, que es el que está acá. El siguiente al 2 es el 3. El siguiente al 3 es el 4. Corramos esto un poco para acá. Y al 4 me lo desactiva el 1. Listo, ahí ya tengo la validación de señales. Entonces ya puedo empezar yo a trabajar con esas señales. Este sería mi grupo 1, grupo 2, 3 y 4. Entonces, el 2, ¿quién me lo activa? El 1B2 y la señal del grupo anterior. Entonces la señal del grupo anterior es el 1 y el 1B2 lo tengo acá. Aquí está el 1B2. La alimentación de los finales de carrera viene directamente desde la presión de alimentación. Al grupo número 3 me lo activa el 2B2 y la validación del grupo 2. Ya tenemos la validación del grupo 2, entonces faltaría el 2B2 acá. Conectamos y alimentamos. Y al grupo número 4 me lo activa el 2B1 y la validación del grupo 3. Entonces ya tenemos la validación del grupo número 3. Vamos a conectar el 2B1 acá. Listo. Y baja aquí. Listo. Esta por ahora no la vamos a utilizar, pero ya van a ver que la necesitamos. Vamos a conectar los cilindros, en este caso. Vamos a conectar los cilindros para que pueda ya tener una secuencia visible. Entonces, la alimentación de la activación de los cilindros viene directamente a cada grupo. ¿Por qué? Porque todas las señales están por debajo, están en la parte de activación de mi sistema. Entonces aquí de encima de los grupos, a diferencia del método cascada, pues no voy a tener esta parte. Sí se verá luego en el método paso a paso mínimo, en donde sí ya hay como una fusión entre cascada y paso a paso máximo. Entonces en este caso aquí vamos a poner el A más pertenece al primer grupo. ¿Por dónde sale A? Si pasamos de la posición B a la posición A de la válvula 5.2, pues pasa entre la vía 1 a la 4, se llena la cámara trasera del cilindro, empujando el émbolo y haciendo que salga el vástago a detectar el 1B2. Entonces el A más viene por acá, primer grupo. El B más pertenece al segundo grupo. El B menos al tercer grupo, acá. Y el A menos al cuarto grupo, acá. Entonces vamos a mirar esta parte de acá. Entonces aquí ya vamos a ver que necesitamos el reset. ¿Por qué? Porque resulta que hay una condición, y es que el último grupo, al energizar el sistema, el último grupo debe iniciar energizado, y como vemos, el último grupo no inicia energizado. Entonces hace falta el reset. Esta condición de reset lo que va a hacer es volverme a su estado principal las válvulas, a su posición inicial, para que todo el sistema quede en óptimas condiciones y pueda volver a arrancar luego de un trabajo específico. Entonces, como podemos observar una vez más, el último grupo no inicia energizado, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el reset. Entonces el reset yo debo trabajarlo con una válvula selectora como la que tenemos acá, y voy a utilizar un pulsador para poder activarla. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces aquí yo le voy a poner la opción de reset, lo voy a cambiar el nombre acá, le voy a poner reset. Esta sería de pronto una 1S2, por ejemplo. Y aquí está el reset. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Entonces, a cada grupo debo ponérselo. Entonces vamos a quitar la conexión de acá, la de acá, la de acá. ¿Por qué estas? Porque el estado inicial de las válvulas, en este caso es normalmente cerrada, de los primeros tres grupos. Para este grupo 1, para este grupo 2, para este grupo 3. Pero ¿qué sucede? Como el último grupo debe iniciar energizado, pues entonces yo debo garantizar que la posición inicial de la válvula del último grupo sea normalmente abierta. No es una válvula normalmente abierta, es una normalmente cerrada, pero debo garantizar que esté abierta cuando yo energice el circuito. Pues en este caso le entregue la presión al sistema. Entonces voy a borrar acá un momento para subir un poco esta válvula aquí y la conecto de acá. Voy a borrar esta de acá.
Entonces, ¿qué hago con la selectora? La tomo de acá y una de las entradas de activación va a ser la del grupo anterior, conducto de control. Este es conducto de control también. La otra entrada la voy a tener a partir de este reset, la otra alimentación. Entonces, aquí yo que garantizo que la activación de este reset funcione y trabaje. Y me ponga normalmente abierta o en posición normalmente abierta esta válvula. Entonces vamos a bajar todo esto un poco más. Estos tres de acá, vamos a correrlos un poco más hacia abajo. Espero que no me marque error, aunque es muy probable. Entonces vamos a tomar válvula selectora, control C, control V. Lo vamos a llevar. Lo ponemos acá. Control V. ¿Por qué a estas sí se les pone la posición normalmente cerrada? Pues porque la posición inicial de ellas es normalmente cerrada. ¿Listo? Entonces acá voy borrando las activaciones de los grupos, las desactivaciones, perdón, de los grupos. Control V y las pongo acá. Corro un poco más para acá. Listo. Entonces, ¿quién me desactiva el 1? El 2. Es un conducto de control. ¿Quién me desactiva el 2? El 3. Conducto de control. ¿Quién me desactiva el 3? El 4. Y el 4 si lo dejamos así normal, no lo necesitamos aquí para poderlo trabajar. Entonces, para este caso vamos a utilizar entonces ese reset, lo conectamos todos al mismo punto, conexión. ¿Sí? Desde la válvula 3.2 que utilizamos para reset, eso también es un conducto de control. Y conectamos todos los resets a esta misma línea. Conducto de control. Ahora sí, ya tenemos, entonces falta la alimentación de esta válvula 3.2 acá. Todos se alimentan del mismo lado. Y ya tenemos entonces nuestro sistema totalmente terminado. Vamos a ver el diagrama espacio-fase. Corremos nuestros cilindros, pongámosle color negro y acá este color rojo. Una línea un poco más gruesa. Pongámosle 5 segundos. Y ahora sí, ya no tenemos nada activado. Miren que aquí, listo, el último grupo lo inicia energizado, pero con la condición de reset se energiza el último grupo. Entonces allí ya puedo dar las condiciones iniciales. Ya me está llegando la señal del último grupo. Vamos a darle opciones simulación para que se vea un poco más lento. Factor de ralentización, pongámosle 10 por ejemplo. Y ahora sí, con el 1S1 y el 1V1. El 1V1 ya está presionado por efectos de que el cilindro va a estar retraído. Y si le doy 1S1, pues arranca mi secuencia. El primer grupo. Grupo 1 sale A, grupo 2 sale B, grupo 3 regresa a B, y grupo 4 regresa A. Aquí lo podemos ver en el diagrama espacio-fase o diagrama de estado, y sucesivamente. Ya aquí no necesito dar reset porque me garantiza que quede en la última posición. El reset es exclusivamente para iniciar. Ya aquí es trabajarlo con lo que necesitemos, contadores, temporizadores. Ahí ya meter un poco más de método intuitivo, de ese método que nos habla de la intuición y la experiencia y el conocimiento que tengamos, teniendo en cuenta cómo se trabajan diferentes válvulas y diferentes actuadores para poder implementarlo en el sistema. Esa sería la solución neumática para este método paso a paso máximo. La secuencia A más B más, B menos A menos. De nuevo, aquí está el funcionamiento. Y de este modo funciona el método paso a paso máximo.